Amós capítulo 5, versículo 11 y 12, así dice la palabra del Señor. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Ahora, permítanme leerles Amós 4, del 4 al 5. Usted lo puede leer también allí de Reina Valera, pero se lo voy a leer de Nueva Versión Internacional, que se expresa más claramente. Dice el Señor: vayan a Betel y pequen. Betel era uno de los lugares de adoración del reino del norte, al igual que Gilgal. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor omnipotente. Injusticia social, maldad contra el prójimo y una adoración corrupta, torcida. Eso es lo que vemos en estos dos textos. Se cuenta que en la historia de los grandes parques nacionales en los Estados Unidos se tuvo la iniciativa, al principio cuando se fundaron estos parques, finales del siglo XIX, de dejar en ciertos sitios resguardados en la zona un mapa para que sirviera de guía a uno de los tantos o a los que pudiesen encontrarlos y que se extraviaban debido a la magnitud del tamaño de estos parques. Sin embargo, la experiencia que contaron la mayoría de aquellos que pudieron extraviados encontrar una de estas zonas y los mapas que allí se guardaban hicieron que se implementaran otras medidas. Porque las personas extraviadas, al encontrar el mapa, experimentaban inicialmente un golpe de optimismo y de alegría, porque ahora tenían un nuevo recurso que les iba a servir para orientarse y para encontrar el camino. Pero la euforia inicial que se tenía prontamente se tornaba en impotencia y desesperación, pues con el mapa en la mano no se sabía ni dónde se estaba, ni qué era lo que estaba allí registrado, ni a dónde dirigirse. Algo similar sucede con muchos creyentes que se acercan con sinceridad buscando guía en las Escrituras, especialmente al Antiguo Testamento, y se encuentran con que no entienden, no saben cómo interpretar lo que se lee, no ven cómo aplicar correctamente a su propia vida lo que allí está registrado, de tal manera que incluso algunos en su esfuerzo y algunos por temor de Dios caen en el error malinterpretando su mensaje. No me malinterpreten, nosotros creemos firmemente en la claridad de las Escrituras. También creemos en la dotación para el verdadero creyente del Espíritu Santo que ilumina la palabra de Dios. Pero también sabemos que nuestras propias limitaciones, nuestra inconstancia, nuestra indisciplina, la pereza en el estudio nos hace tropezar a la hora de acercarnos a la palabra de Dios e interpretarla correctamente. Ahora, a esto también se suma una iglesia evangélica desviada que ha olvidado la exposición seria de la palabra de Dios y unos supuestos ministros que han cambiado su labor de instruir y de enseñar por la de entretener y motivar. Volviendo a la historia de los parques nacionales, se implementó en los mapas que se dejaban, después de ver esta experiencia que se tenía, en los mapas se implementó el ya conocido "usted está aquí". Creo que todos nosotros lo identificamos, aún en los centros comerciales. Usted está aquí. También se añadió una brújula y una guía del camino a recorrer.
Y de alguna manera esto es lo que hemos procurado hacer con esta serie de sermones sobre el Antiguo Testamento, específicamente con estos libros que conocemos como los profetas menores. No perder de vista como lectores dónde estamos parados nosotros dentro de la historia de la redención. Usted está aquí como creyente bajo el nuevo pacto establecido por la obra de nuestro Señor Jesucristo ya consumada, con el beneficio de la capacitación, la habitación del Espíritu Santo, tener eso presente y a la vez no perder de vista en qué momento de la historia de redención se encuentra lo que está registrado en estos libros que estamos exponiendo, los profetas menores. Siempre con estas dos cosas pendientes, usted está aquí y en qué momento de la historia de la redención es que usted está leyendo, buscando siempre cómo apunta el mensaje de los profetas menores a la necesidad de una obra de redención. Cómo apuntan finalmente al cumplimiento de esa promesa, de esa necesidad tan grande del hombre, a Cristo. Ese es nuestro norte, esa es nuestra brújula cuando llegamos a los escritos del Nuevo Testamento. Abdías, Joel, Jonás y Oseas son los libros que hasta ahora han sido expuestos. En ellos se han dejado parámetros para la correcta interpretación del Antiguo Testamento. Están en el canal de YouTube, les sugiero que los vean. Hoy nos corresponde el profeta Amós. Vayamos entonces al cuerpo del mensaje y vayamos a Amós capítulo 1, versículo 1. Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós fue un contemporáneo de Jonás y de Oseas. Ambos, que ya han sido expuestos aquí en los sermones anteriores, fueron profetas que llevaban su mensaje al reino del norte, a Israel. Ya para este tiempo el reino se había dividido, el reino del norte Israel, el reino del sur Jerusalén. Ahora, Amós fue un sencillo pastor de ovejas. Era originario de una pequeña ciudad que está al sur de Jerusalén, Tecoa. Y Amós va a ser el último profeta cuyo mensaje van a escuchar las personas, los habitantes del reino del norte. Y esto es muy importante saberlo, porque además de que era de Jerusalén y que no era un profeta como se dice, como de profesión, aunque tendríamos que corregir un poco esto, este era un simple pastor de ovejas, un boyero, así lo describe la Escritura. Pero se manda, como quien dice, para que no quede excusa alguna de que aún otro recurso más se ha enviado a Israel para que se arrepienta de su mal camino, de sus maldades y de su falsa adoración, para que se vuelva al Señor. Lo mandan de otra tierra, lo mandan como un sencillo pastor de ovejas que era, pero va a ser el último mensaje que va a escuchar el reino del norte. Después de su mensaje, pocos años después, va a venir el fin del reino del norte, el juicio de Dios por mano de los asirios, lo cual a nosotros nos advierte que cuando el Señor proclama una advertencia y llama al arrepentimiento y advierte un juicio, lo hace de acuerdo a sus atributos santos, perfectos e inmutables. Lo cumplirá. Fue llamado por Dios a dar su mensaje en días de Jeroboam II, un perverso rey del norte, aunque con esto estoy redundando porque todos los reyes del norte fueron perversos. Después de él vinieron 6 reyes más que se fueron dando uno después del otro y que mataba el uno al otro, hasta que finalmente viene el juicio de Dios sobre ellos. Josefo, un historiador judío, data este terremoto que dice este versículo 1 en el 760, que también es mencionado en Zacarías 14:5. Y después viene la destrucción en el 722 o 721 o 720 más o menos. Israel es destruida.
Ahora, ¿por qué es importante saber en días de quién llevó el mensaje? Porque nos da el contexto histórico y social, que ya también explicamos cuando expusimos Oseas. ¿Cuál era el contexto del reino del norte? ¿Cuál era el contexto entonces de ese Israel? Había prosperidad económica. Durante todo el reinado de Jeroboam II, el Valle de los Reyes que se daba allí en Samaria era una cuestión opulenta de lujo. Pero esa prosperidad que finalmente se dio en toda esta zona, a la vez fue uno de los precursores que llevó a Israel al caos moral y como resultado a la injusticia social. No es el único precursor, pero sabemos por la palabra del Señor que muchas veces el hombre, cuando viene a prosperidad, como pide también el salmista, dice: no me des tanto que yo diga quién es Jehová y me olvide de ti. Hermanos, muchas veces la escasez nos trae a rodillas delante del Señor, pero si usted es uno de los que por la providencia de Dios le ha querido dar más, tema y sujétese al Señor con toda devoción y con toda pasión, sabiendo que Dios le ha dado más, con propósitos también que tienen que ver con el reino de Dios y con el beneficio hacia los demás. Así estaba entonces Israel, y todo esto sumado en gran parte, esta maldad, con el origen de teniendo como origen una adoración falsa, externa, que ellos mismos habían inventado para conseguir sus propósitos egoístas. Ya voy a describir a qué me refiero. Una adoración que ellos inventaron contraria a lo que Dios había establecido. Porque tal vez usted no lo sepa, pero Dios es el que establece cómo debe ser adorado. Y siempre ha traído castigo cuando el hombre, aún con buena intención, se ha inventado formas de adorar al Señor, como aquella vez cuando le rindieron fuego extraño. Ahora, el versículo 2 nos anuncia el mensaje principal de Amós de una manera temática, con una figura ilustrativa. Amós 1:2. Y aquí entonces empezamos a prever cuál es el mensaje. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Jehová ruge desde Sión, desde Jerusalén. Es una expresión que denota ¿qué? Juicio. Algo que se viene encima como un depredador. Esta no es una expresión que se utilice únicamente aquí en la palabra del Señor. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Esto nos dice Jeremías. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Esto dice el mismo profeta Amós. Rugirá Jehová desde Sión, dará su voz de Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, dice Joel 3:16. Así que este es un mensaje que anuncia un juicio de Dios. Y cuando el versículo 2 dice: y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo, está abarcando dos extremos para esta expresión, desde los pastizales hasta la cumbre, lo cual entonces nos anticipa que el mensaje de Amós era un juicio de Dios no pequeño, un gran juicio que viene sobre Dios. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién vendría este juicio? A partir del versículo 3 del capítulo 1 y hasta el capítulo 2, versículo 16, Amós empieza a pronunciar juicios contra las naciones vecinas de Israel: Aram, Filistea, Fenicia, Edom, Amón, Moab. Todas naciones paganas. En todo ese tramo, en toda esa porción de la Escritura. Leamos uno solo de estos juicios para ver algo que es común en cada uno de ellos, a cada una de estas 6 naciones. Amós capítulo 1, versículo 3. Dice:
Así ha dicho Jehová. Aquí le está hablando a la nación de Amón. Por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Todos estos juicios, tomando como ejemplo a Amón, tienen un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Cada uno de ellos, por favor atiéndanme. Mencionan actos violentos de estas naciones contra sus vecinos, motivados por la codicia, motivados por el deseo de apoderarse de sus tierras. Desplazaban poblaciones enteras, vendían a los cautivos como esclavos, en fin, todos los actos barbáricos que se cometen en las guerras por la ambición, por apoderarse del territorio de su vecino. Ahora, aunque específicamente esto es lo que se menciona en el juicio que se advierte a estas 6 naciones, cuando nosotros ampliamos el estudio en el resto de las escrituras sobre estas naciones, nos damos cuenta que no fue solamente por esto que el Señor trajo juicio. Aquí en este punto, en Amós, este es el punto en común que señala. Pero todas estas grandes naciones vecinas de Israel merecían el juicio de Dios, la ira de Dios, debida a su gran maldad que nosotros vemos en las escrituras, que recolecta cada uno de sus aspectos de pecado. Amós está utilizando aquí un recurso gramatical. Dice, así ha dicho Jehová por 3 pecados y por el cuarto. Y así hacen cada una de las naciones, en el 1:3, en el 6, en el 9, en el 11, en el capítulo 2:1, en el versículo 4 y el versículo 7 del capítulo 2. ¿Qué significa este recurso gramatical? Así ha dicho Jehová por 3 pecados y por el cuarto. Por supuesto que no está queriendo decir que tenían 4 pecados. Está haciendo énfasis en un pecado continuado, en las numerosas violaciones y la gran maldad de estos pueblos. Que se tiene un motivo, pero que si se buscara, habría otro adicional para el juicio de Dios. Así que, ¿qué tenemos hasta ahora? Juicio entonces para todas las naciones paganas. ¿Por qué? Por su gran maldad. Pero Amós continúa extendiendo a otros su juicio, su anuncio de un juicio. Y para nuestra sorpresa, la 7ª nación es Judá, el reino del sur, donde estaba el templo, donde estaban los sacerdotes oficiando día tras día los sacrificios. Amós, capítulo 2, versículo 4 y 5. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. El juicio sobre Judá ya no comparte el mismo punto en común del resto, que es mencionado por Amós, la avaricia por tomar otros territorios. Pero sin lugar a dudas, el juicio que allí se manifiesta implica la mayor responsabilidad que tenía Judá. ¿Cuál fue su pecado? Menospreciaron la palabra de Dios que les fue dada. No guardaron sus mandamientos y rompieron el pacto. Ahora, hermanos, que Amós sume a Judá al lado de las naciones paganas como el objeto del juicio de Dios es para nosotros. Usted está aquí en este momento de la historia de la redención. Que Amós, por mandato de Dios, sume a las naciones paganas al lado de la misma nación de Judá,
es para nosotros, desde este momento de la historia de la redención, muy significativo, porque confirma lo que el apóstol Pablo se esfuerza en dejar tan claro en todas sus cartas, que tanto los gentiles como los judíos estaban bajo el juicio de Dios. La ira de Dios sobre ellos a causa de su gran maldad y con la urgente necesidad de un Salvador. Aquí los mismos profetas menores, y Amós no hace distinción entre las naciones paganas y el mismo Judá. Acompáñame sin perder el texto a Romanos capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Esta es una referencia a los pueblos que no recibieron la ley de Dios. Pero como dice el apóstol Pablo, son inexcusables porque Dios ha dado testimonio de sí mismo y ellos en sus corazones también tenían parte de su ley moral escrita. Porque todos los que están sin ley han pecado. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. El concepto entonces que el pueblo judío tenía sobre un día del Señor, sobre el gran día del juicio, fue cambiando de un día que representaba castigo sobre las demás naciones y restitución del pueblo judío sobre los demás, y fue cambiando a través de los mensajes de los profetas a un día de juicio en el que ellos mismos estaban incluidos. Esta fue en gran medida la labor que cumplieron los profetas menores. Así que, naciones paganas por su gran maldad, alejada de los pactos de Dios, sin la ley, pero violando la ley escrita que Dios había puesto en los corazones y que ha puesto en los corazones de cada hombre, sin excusa. Judá, con la ley en sus manos, el templo en medio de su ciudad, la promesa de los pactos, pero también quebrantando la ley de Dios con su maldad. Gentiles y judíos, todos merecedores del juicio de Dios. Y a esto, cuando al llegar a esta séptima nación, Judá, y pareciera que el ciclo del anuncio del juicio se cierra, brota de la boca de Amós el mensaje principal de su ministerio: juicio también para el reino del norte. Amós capítulo 2, versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes. Injusticia social, avaricia, egoísmo. Y después continúa diciendo: y el hijo y su padre se llegan a la misma mujer, profanando mi santo nombre, inmoralidad. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Falsa adoración, idolatría. Hermanos, ¿qué nos habla a nosotros un libro como Amós? ¿Qué nos habla a nosotros, cristianos bajo la gracia, disfrutando de las bendiciones, del perdón de Dios, de su misericordia, de la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué nos habla a nosotros un libro como Amós con un mensaje de juicio para naciones paganas, juicio para el mismo pueblo del pacto y ahora juicio también para Israel?
Hermanos, sin dudas, Amós nos recuerda a todos y a nosotros hoy la universalidad del juicio de Dios contra el pecado y la condición caída del hombre sin excepción. Es una torpeza ver a cristianos que supuestamente tienen las escrituras tratando de volverse casi que a un paralelo con la nación judía, con los judíos, como si no leyeran en las escrituras que cada uno de ellos estaban necesitando una redención cumplida en Cristo Jesús. Sus aspectos externos, su parte cúltica, aún muy correcta como la pudiesen llevar en Judá, o torcida como la llevaban en Israel, no cumplía los estándares de Dios, y los profetas menores se encargan de anunciar un juicio universal sobre toda carne sin excepción. Judíos, gentiles y aún los que inventan su propia religión, como los de Israel. El juicio contra Israel completa este panorama del juicio universal de Dios, porque se suma a paganos sin ley en su maldad. Por favor, no pregunte más acerca de qué iba a pasar con los indiecitos que estaban aquí viviendo antes de que llegaran los colonizadores a Latinoamérica. Serán juzgados por sus actos y serán hallados culpables, como cada hombre que confía en sí mismo y en sus méritos para ser aprobado por Dios. Pero también todos aquellos que aún teniendo la ley en sus manos, desviaron el camino de salvación, procurando cumplir los estándares de Dios que son imposibles de cumplir debido a la naturaleza caída humana. El juicio contra Israel completa ese panorama del juicio universal de Dios, porque se suma a paganos sin ley en su maldad, a judíos con ley en su maldad, y a un grupo peor, aquellos que se inventaron y que se inventan una falsa adoración y cuyos actos de maldad es una combinación de lo peor de los paganos y de lo peor de los religiosos. De aquí en adelante el mensaje de Amós es juicio sobre Israel, desde el capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 9, y Amós tiene 9 capítulos. Este es el tema. 2 son los temas predominantes en el mensaje de Amós en el juicio de Israel. El primero de ellos, profanación desenfrenada de la verdadera adoración. Torcieron para finalmente abandonar la verdadera adoración a Dios. Y el punto número 2, injusticia social, su relación con el prójimo. Esos 2 temas los vemos reflejados en los versículos que acabamos de leer, el 6 y el 8. Pero quiero que hagamos un recuento rápidamente de cada uno de estos 2 temas a lo largo de la carta de Amós. Veamos primero la profanación de la adoración verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Lo que de manera natural con un corazón caído hace el hombre, ¿qué? Lo que usted ha escuchado tal vez a su vecino o que de su propia boca salió: yo creo en Dios, ¿cómo? A mi manera. A mí me parece que Dios no. Y se forman finalmente todo un sistema religioso que finalmente apunta a todas las religiones humanas y que son falsas, a tratar de presentarse delante de Dios como merecedores de su aprobación. Las falsas religiones, torciendo aún la manera en que Dios debe ser adorado, porque es Dios quien la establece. Es increíble que la solemnidad del culto público que siempre tuvo la iglesia cristiana haya sido cambiado por básicamente una apariencia de miniteca y de show, que toca la sensibilidad del que está allí, pero que definitivamente no agrada al Dios santo que tenemos, que en un principio regulativo de adoración siempre ha establecido el cómo debe ser adorado. Esto no está muy lejos de nuestra realidad.
Estas personas en el reino de Israel cambiaron la manera como Dios estableció que Él debía ser adorado. Y mira cómo lo denuncia. Amós 2:12, y vamos a hacer una seguidilla rápida. Si no alcanza a llegar, léalos, escúchelos mientras yo los leo. Amós 2:12. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. A unas personas que habían hecho un voto especial de acuerdo a esa época, lo hicieron quebrantar. Y a otros que tenían la labor de dar el mensaje de Dios, prefirieron hacerlos callar. Amós 3:14. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. ¿Por qué? Porque resulta que el reino de Israel, para que sus habitantes no bajaran a Jerusalén, en 2 ciudades del norte levantaron altar y levantaron templo y levantaron ídolos, para que entonces no bajaran a la adoración verdadera a Jerusalén y no se desviaran, sino que lo hicieran de la manera más cómoda, sin necesidad de ir hasta allá. Nos parece muy bien y creemos que le será agradable a Dios que lo hagamos de esta manera, cuando Dios había establecido el cómo, el dónde de la adoración que le debía ser rendida. Y en el capítulo 4, versículo 4 al 5, que leí al principio y que voy a volver a leer de Nueva Versión Internacional, muestran puros actos externos de adoración que alguien diría están bien. Están diezmando, están alabando, están ofreciendo sacrificios. Déjalos que lo están haciendo de corazón. ¿Quién dijo que es la determinación de nuestro corazón lo que finalmente determina si es agradable o no a Dios? Vayan a Betel, ciudad de oración, y pequen. Vayan a Gilgal, ciudad de oración, sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana, al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado con ofrenda de gratitud. Proclamen ofrendas voluntarias. ¡Qué gente más espiritual! Háganlo saber a todos, israelitas, esto es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor omnipotente. Actos externos de adoración que les daban a ellos un estatus de espiritualidad, que lo proclamaban, pero que eran desagradables ante los ojos de Dios, quien establece la manera como debe ser adorado. Y en cuanto a la injusticia social, Amós 3:10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. O sea, todo el fruto de la maldad que se hace al prójimo. Amós 4:1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, y le dice vacas de Basán, de lo gordas y prósperas que estaban, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantás a los menesterosos, que decida vuestros señores, traed y beberemos. Amós 5:7. Los que convertís en ajenjo el juicio, en una cosa amarga. Las personas buscando juicio, justicia, y finalmente recibían algo que les dejaba un mal sabor de boca. Y la justicia la echáis por tierra. Amós 5:11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo, recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Y para rematar, y esto es tan solo un muestreo, Amós 8:4. Oíd esto,
los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Aunque el libro de Amós, como ya lo hemos visto, señala la condición caída de los hombres sin excepción, las naciones paganas sin la ley en su maldad, la nación de Judá con la ley pero quebrantándola y rompiendo el pacto, el juicio sobre el reino del norte, aunque los juicios anunciados en los profetas menores señalan la condición caída del hombre sin excepción, el juicio sobre el reino del norte resalta algo especialmente abominable para Dios: la falsa religión, la adoración adulterada, que finalmente va a tener otros resultados. El resultado de la falsa adoración, el resultado de adorar a Dios como a mí me parezca, cuando a mí me parezca y cuando a mí me provoque, finalmente va a ser el menosprecio del prójimo. Porque una relación torcida con Dios inexorablemente resulta en una relación torcida con sus semejantes. Si no tienes temor de Dios, no tienes reparo en abusar de los hombres. El reino del norte en su maldad no dudó en inventarse todo un sistema de adoración con el propósito de que sus ciudadanos, como ya lo mencioné, no bajaran al reino del sur, a Jerusalén, al templo. Hermanos, cuando sin temor el hombre tuerce la adoración establecida por Dios, manipulándola para que se adapte a sus conveniencias, el resultado es más que esperado: el uso de la fe para propósitos egoístas, personales, de avaricia, de rapiña. Algo muy similar a los actuales mercaderes de la fe, a los apóstoles de la prosperidad que ni entran ni dejan entrar, cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Cuando Amós lleva su advertencia de juicio a estos pervertidores de la fe, a aquellas personas que usando la devoción y la religiosidad del pueblo les guiaron a una adoración falsa que ellos mismos inventaron a su acomodo, a su comodidad. Cuando el profeta va a llevar esa advertencia, la respuesta que dio la nación de Israel es casi calcada a la que hoy se da cada vez que se señala el error y el desvío dentro de quienes se profesan parte de la iglesia de Cristo. Amós capítulo 7, versículo 10. Entonces, el sacerdote Amasías de Betel, o sea, alguien de los que dirigía la adoración allá en una de estas ciudades inventadas para la adoración, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, ya baja este sacerdote a hablar directamente con Amós y le dice: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. No toques al ungido. Entonces, esa parte está entre paréntesis. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, un cuidador de ovejas. Recojo higos
higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida por suertes. Tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Ay, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Todos estos juicios finalmente se cumplieron. Vinieron sobre todas estas naciones a manera de anticipación de un juicio mayor, de un juicio final, que el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es el mismo y que no cambia porque es inmutable en sus designios y en sus atributos, a través de estas grandes tragedias que vinieron sobre la nación como juicio de parte de Dios, anuncia a todos los hombres, sin importar si se han proclamado ateos y no religiosos, sin importar que conocen las Escrituras y sin importar, y lo que es peor, que se han inventado su propia religión. Todo aquel que esté aún bajo esta condición de confianza en aquel que no es la provisión de Dios, en estos juicios tan solo puede paladear un poco del sabor del tremendo y horrendo juicio de Dios que vendrá sobre todos aquellos que no sean redimidos. Es así como el juicio sobre Israel no se hizo esperar. Amós capítulo 3 versículo 11. Y yo espero que cuando usted esté leyendo en el Antiguo Testamento estos actos de la justicia y de la ira de Dios, no los despegue de lo que ellos anticipan, de lo que es anunciado. Aún bajo el nuevo pacto, a todo hombre la condición en la que se está, y el único escapadero, la única roca de salvación, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amós 3:11 dice: por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Estos enemigos fueron los asirios. En el año 721, 22 o 20 invadieron Israel, aproximadamente 30, 40 años después del mensaje dado por Amós. No hubo arrepentimiento. Como tristemente y probablemente no habrá arrepentimiento en muchos que, escuchando los juicios admonitorios acerca del juicio final, dirán: eso es cosa de otros. Pero la condición universal del hombre, que es declarada aquí, paganos, religiosos, conocedores de la ley e inventores de nuevas religiones, todos ellos, objeto de la ira de Dios, tendrán, si no acuden a aquel que también es anunciado por los profetas menores. Amós 4:2 dice: Jehová el Señor juró por su santidad. Cuando usted escucha esto, juró por su santidad, básicamente está asegurado lo que va a venir. Ahora, vino. ¿Por qué dudas, oh hombre, de que el juicio anunciado por Dios, el juicio final, no vendrá? Si lo admonitorio temporal, y por más duro que sea, pequeño comparado con lo que vendrá, vino ante el juramento de Dios, ¿cómo no vendrá todo aquello que anuncia y que es lo principal del mensaje que aún los profetas menores daban? Jehová el Señor juró por su santidad: de aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos
y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Los relieves asirios grabados en piedra muestran a los prisioneros sacados, los habitantes de Israel, sacados con una cuerda amarrada con un garfio que les perforaba la nariz o el labio inferior. Aún en esto el cumplimiento de la palabra del Señor. Y Amós 5:27 dice: os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Así fue. Los habitantes de Israel fueron llevados fuera. Pero no sucedió como la misericordia prometida aún en el juicio a Judá, de que el remanente volvería. Aquí no. Los asirios tenían por costumbre tomar de otros pueblos y poblar el territorio, y para que se mezclaran los que habían sido llevados. Finalmente, esta nación no volvió a existir más. Los profetas menores, así como lo ha hecho Amós, tienen dos temas centrales: juicio, por cuanto el hombre en su maldad, en su estado natural, todo hombre nacido de mujer es digno de la ira de un Dios santo y justo. Pero también para quienes, aterrados por su condición, porque el Espíritu Santo está obrando en sus corazones, iluminándoles cuál es realmente su condición en la que están, se humillen ante Dios, le busquen con corazón sincero, para ellos salvación, juicio y salvación. El otro tema de los profetas menores: salvación por la gracia de Dios, salvación por la misericordia de Dios, manifestada a través de un Salvador, el Mesías, el Rey, que a diferencia de todos estos reyes falibles, realmente gobierna soberano el corazón de los suyos. El mediador, que a diferencia de todos estos sacerdotes falibles y temporales, sí intercede eficazmente por nosotros delante de Dios, y con su propio sacrificio y como sumo sacerdote salda la deuda de los suyos. Sí, aquel que es la revelación perfecta de Dios, la imagen visible del Dios invisible, el profeta por excelencia, de quien todos estos profetas hablaron anunciándolo. Cristo Jesús. Hoy, en esta mañana, el mensaje de las Escrituras es juicio para quien todavía confíe en sus propios méritos, en una benignidad inherente, en que es más bueno que malo, en el que considera que no es religioso, pero que no tiene excusa, en el que, conociendo la ley, vive una vida que muestra que no ha nacido verdaderamente, y en el que, inventándose una religión, hace lo peor de las dos cosas: juicio. Juicio no comparable con estos juicios terribles, el que viene por manos de un Dios cuyo atributo también es la ira, pero también salvación por gracia a todo aquel, como también en los remanentes de estos pueblos sucedió. Sabiendo entonces de sus pecados, corrieron con fe y arrepentimiento. Esto es precisamente lo que cierra el libro de Amós. Un anuncio de la gracia de Dios en Cristo Jesús para todas las naciones sin distinción. No era exclusivo para los judíos, no era algo alejado aún para los gentiles. En Cristo Jesús hay salvación. Cristo Jesús, la provisión de Dios para librarnos del juicio venidero. Amós capítulo 9, versículo 11. Dice:
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Este tabernáculo de David reconstruido no es más que una promesa mesiánica que tiene su cumplimiento pleno en el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo podemos decir así con tanta seguridad? Porque Jacobo mismo, la palabra del Señor registra, la palabra inspirada de Dios registra cómo Jacobo, principal en Jerusalén, allá en el concilio de Jerusalén con los apóstoles, con el apóstol Pablo, Jacobo cita este texto como una promesa cumplida cuando vio que la gracia de Dios, la salvación, también era derramada sobre los gentiles. Hechos capítulo 15, versículo 16. Ante la conversión de los gentiles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Jacobo como líder de la iglesia de Jerusalén, citan las Escrituras, mostrando su cumplimiento en Cristo Jesús ante la maravilla grande de la misericordia y de la gracia de Dios, donde aún las naciones gentiles serían añadidas al pueblo de Dios, a la gran salvación que Dios trae a través de Cristo Jesús. Hechos 15, 16 dice: después de esto, y está citando Jacobo este texto de Amós, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hacen conocer todo esto desde tiempos antiguos, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hermanos, yo espero que cuando nosotros nos alleguemos al Antiguo Testamento, no suceda como ese optimismo y euforia que se va desvaneciendo cuando no puedes entender cómo aplica esto para mi vida, y no porque la Escritura no sea clara, sino por falta de persistencia, de indisciplina, de estudio y de atención. Cuando nosotros nos llegamos a los profetas menores y vemos el obrar de Dios tan fuerte, amados hermanos, allí solamente se está manifestando la justicia de Dios merecida sobre el hombre en su condición natural. Aquí no vamos a perder el tiempo diciéndote que vas a ser un excelente empresario, o que vas a ser prosperado y que eres cabeza y no cola, y que eres muy bueno y que el Señor calla de amor cuando te mira. ¿Para qué? Para que el día del juicio te halles sin escampadero. Para que una religión inventada no sirva para nada sino para aumentar la ira de Dios. Para que tus propias justicias y tus supuestas bondades inherentes se presenten delante de Dios y reciban una risa de parte de Él. La Escritura da principios para tener una vida piadosa, en donde puedes ser un excelente padre, un excelente esposo, un excelente mercader, profesional y ciudadano. Eso viene como resultado de la obra prometida aquí
por la obra consumada de Cristo Jesús, la presencia del Espíritu Santo, cómo ilumina la Escritura por la cual nosotros podemos guiarnos desde la base firme de nuestra salvación por gracia. Cuando leamos entonces el Antiguo Testamento, pidámosle a Dios que abra nuestros ojos, pero también esforcémonos en el estudio de la palabra, para que podamos interpretar correctamente aún estas palabras tan duras, y que ante ellas, antes que nuestro corazón tiemble, se derrame agradecido porque hemos sido librados de lo que todos estos juicios advertían por la obra de Cristo Jesús. Sí, hermanos, la salvación no era exclusiva de los judíos. La gracia de Dios, amplia y grande, más allá de cualquier concepto humano, abarca a toda nación, todo principado, todo tribu le exaltará. En esta mañana, en diferentes naciones, personas de diferentes razas, color y lengua, hoy vienen a refugiarse bajo Cristo, que es el cumplimiento de los profetas menores y su anuncio: juicio y salvación. En esta mañana el Evangelio también ha sido expuesto. Padre, te damos gracias